Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Lengua y Literatura. En esta oportunidad vamos a estar abordando la argumentación. Para comenzar entonces, ¿qué es argumentar? Argumentar es básicamente plantear una opinión o un punto de vista con el fin de convencer a un destinatario de que participe de ese mismo punto de vista que nosotros estaríamos defendiendo. Ese punto de vista que nosotros adoptamos frente a un tema y defendemos en un texto argumentativo se va a llamar tesis. Para lograr que ese destinatario hipotéticamente adhiera a nuestro punto de vista, a nuestra opinión, vamos a presentar una serie de razones o de argumentos que van a fundamentar nuestro punto de vista. La argumentación tiene su origen en la antigua oratoria griega, ¿sí? No es algo que surge de la noche a la mañana, sino que más bien se gesta en el seno de la antigua Grecia. Estamos pensando en siglos IV y V, ¿sí? En ese momento, con la gran expansión de las polis griegas, ¿sí?, surge la oratoria griega, que es el arte por excelencia para argumentar frente a asuntos políticos y económicos de las polis, ¿sí? Básicamente la oratoria griega consistía en hablar frente a un público, frente a un auditorio, integrado exclusivamente por aquellos hombres importantes de la época que estuvieran involucrados en todos los asuntos más importantes. Y básicamente se hablaba frente a este auditorio para tratar de convencerlo, ¿no?, mediante reglas y recursos pertenecientes a la retórica. Entonces, el origen de la argumentación va a estar justamente en la antigua oratoria griega, y en la antigua retórica. La argumentación no es algo que esté solamente por escrito, ni esté únicamente en un ámbito académico. Si lo pensamos detenidamente, nosotros argumentamos constantemente en nuestra vida cotidiana y también estamos rodeados de argumentación. Pensemos, por ejemplo, en las publicidades, ¿no? Entonces la argumentación no va a ser algo exclusivo del ámbito escrito ni académico, ¿sí? No lo vamos a encontrar solo en artículos de opinión, cartas de lectores, ensayos, reseñas críticas, sino que también va a estar presente en la esfera de la oralidad y también de la cotidianidad. Va a aparecer en discursos políticos, en debates políticos televisados, va a aparecer en programas de magazines, en publicidades, y va a estar constantemente ahí alrededor nuestro. No es algo entonces exclusivamente de la parte escrita. Bien, todo texto argumentativo, y ya estamos hablando de textos argumentativos escritos, ¿sí?, nos centramos exclusivamente en la esfera de la escritura, va a tener siempre tres partes fundamentales. Entonces su estructura va a ser tripartita. Nosotros vamos a encontrarnos con una introducción, un desarrollo y una conclusión o cierre. En la introducción siempre se nos va a plantear la tesis, ¿no?, o este punto de vista que nosotros vamos a adoptar y vamos a defender en un texto. En el desarrollo siempre se van a exponer los argumentos que nosotros vamos a usar para defender esa tesis. Y en la conclusión o cierre se van a retomar de forma muy breve y precisa esos argumentos para tratar de dejar claro el punto al que nosotros queríamos llegar con un texto argumentativo. Bien, ¿cómo se construyen los argumentos, ¿no?, que van a ir en el desarrollo de un texto argumentativo y que van a ser básicamente el sostén y el pilar de nuestro texto argumentativo? Bien, nosotros básicamente vamos, o podemos, mejor dicho, construir los argumentos a partir de algunos recursos argumentativos. En este video vamos a abordar básicamente 4, que son los fundamentales de todo texto argumentativo. El primero de ellos es la ejemplificación. La ejemplificación va a consistir básicamente en presentar ejemplos, ¿no?, o casos concretos y particulares para ilustrar una idea defendida. Básicamente se presentan ejemplos. La comparación básicamente va a consistir en relacionar dos términos para establecer o algún tipo de semejanza o diferencia, con la intencionalidad de valorar o descalificar alguno de ellos, ¿sí? Nosotros podemos construir comparaciones siempre, recuerden esto, a partir de los nexos comparativos, como, que, más que. Después tenemos las preguntas retóricas, ¿sí? Nosotros con las preguntas retóricas básicamente
lo que podemos hacer es formular una pregunta que no tiene respuesta inmediata o aparente en el mismo texto, porque en realidad este tipo de preguntas siempre tienen o la respuesta implícita en la misma pregunta, y se trata de inducir al lector, al destinatario, a algo obvio, algo que ya se da por sentado, o sino para dejarlo pensando al lector. ¿Sí? Estas son entonces las preguntas retóricas. Después tenemos las citas de autoridad. Estas son muy importantes, es un recurso fundamental, porque la cita de autoridad es básicamente introducir la palabra de algún especialista o de alguna persona especializada en el tema que nosotros estamos abordando, o de una institución especializada, para respaldar nuestra opinión sobre ese determinado tema. Entonces, en ese caso ustedes van a introducir, ¿no?, entre comillas, y en otra tipografía, el testimonio de otra persona especialista que va a venir a justificar o a respaldar aquello que ustedes están diciendo sobre ese determinado tema. Así como tenemos los recursos argumentativos para construir buenos argumentos, tenemos la contracara, que son las falacias. Las falacias básicamente son argumentos persuasivos incorrectos, aunque no por eso se usan menos, ¿sí? Las falacias básicamente son una estrategia verbal destinada a conseguir que alguien acepte una afirmación o obedezca una orden, pero no por el contenido mismo de ese razonamiento o argumento, sino por una apelación a algún elemento del contexto, ¿sí?, o a la situación en la que se produce dicho argumento. Básicamente, las falacias son eficaces y pretenden siempre ser aceptados. Son persuasivos, pero no por su sostén argumentativo, sino porque desvían la atención hacia algún otro elemento que no tiene que ver en realidad con el argumento propiamente dicho. Por eso se les dice falacias, porque son una especie de argumentos vacíos. Pero no por eso, repito, se usan menos y muchas veces resultan eficaces, aunque, repito, no por la fuerza de argumentación, sino más bien por la desviación hacia otra cuestión. Hay diferentes tipos de falacias. Yo les voy a comentar algunas de las más populares y de las más conocidas. La primera de ellas es la falacia conocida como ad hominem o contra el hombre. Esta se utiliza para desacreditar la afirmación de alguien atacando a la persona, ¿no?, que está, digamos, elaborando esa afirmación o ese argumento, y no al argumento en sí mismo, ¿sí? Entonces, generalmente en este caso ustedes van a encontrarse con un ataque directo a una persona en sí y no a su argumento. Pasa muchas veces, por ejemplo, cuando una persona desacredita a otra en algún tipo de debate por la forma de vestirse o la forma de pensar o las creencias, y no tanto por si sus argumentos son realmente buenos, ¿sí? Después tenemos la apelación a la ignorancia. Este tipo de falacia va a presuponer que una afirmación es verdadera o falsa porque no ha sido demostrado lo contrario, ¿no? Un ejemplo claro de esto podría ser, por ejemplo, cuando una persona presupone que un trabajo que presenta es original, dado que no encontró en internet ningún otro tipo de trabajo con el mismo tema. Y eso no necesariamente implica que sea original, más bien implica que es el único, pero puede que haya otro tipo de trabajos, no necesariamente en internet, que sean originales, ¿no? Después tenemos la apelación a la autoridad. Este tipo de falacia consiste en apelar a la voz de alguien para sostener una idea, pero esta voz a la que se apela no es autorizada en la materia. Piensen, por ejemplo, en el caso de esas publicidades de la televisión cuando se promociona un medicamento o algún tipo de... algún tipo de medicamento o algún tipo de cuestión que tenga que ver con la salud. Y siempre en esas publicidades o en la mayoría de ellas va a aparecer promocionándole a algún famoso, ¿no?, algún futbolista, alguna actriz, algún cantante. Y no necesariamente ellos son especialistas en algo así como para estarlo recomendando, ¿no? Piensen, por ejemplo, en esas publicidades
tan comunes de esos medicamentos, ¿no?, analgésicos que quitan el dolor de cabeza rápidamente, protagonizados por dos actores. Ellos no son médicos como para estarnos recomendando un medicamento, sin embargo lo hacen, ¿no? Entonces esta es una de las, un ejemplo claro de esa famosa falacia de apelación a la autoridad. En este caso se apelaría a la autoridad incorrecta. Después tenemos la apelación a la fuerza. Esta es la falacia tal vez más terrible de todas, porque se busca que alguien acepte una afirmación o una idea apelando a la amenaza o al uso de la fuerza, ¿no? Un claro ejemplo puede ser cuando una persona no obtiene lo que quiere, por ejemplo, no obtiene el permiso de conducir porque el evaluador se lo denegó y la persona no evaluada lo amenaza diciéndole que si no le da el permiso de conducir, él sabe dónde vive. Eso es una amenaza, ¿no? Se está apelando a la fuerza, implícitamente a la violencia, para tratar de obtener algo, ¿no? Eso es un claro ejemplo entonces de apelación a la fuerza. Después hay otra falacia que también es común, se ve muchísimo en publicidades y propagandas, y es la apelación a la emoción, ¿no? Con la apelación a la emoción se intenta que una afirmación sea aceptada, apelando siempre a los sentimientos del interlocutor. Piensen, por ejemplo, en esas publicidades, esas que han salido últimamente de Toyota, ¿no? Una gran empresa que fabrica autos. Y digamos que ha realizado una especie de, ha montado una campaña que va orientada hacia la inclusión, presentando casos de distintas personas, ¿no?, para tratar de exaltar la superación y la inclusión de las diferencias. Hipotéticamente no está mal que Toyota lo haga. El problema es que este tipo de publicidades en las que Toyota apoya a estas personas, apoya la superación, apoya distintos eventos, como por ejemplo los Juegos Paralímpicos, con la intención de mostrarle a la gente una imagen de una compañía que está comprometida con estos temas. Y claro, una compañía que destaque por esto va a tener a nivel emocional mayor llegada para la venta de autos que otras tal vez, que no se interesan por estos temas y sus publicidades son un poco más orientadas al vehículo en sí mismo. Entonces, con estas publicidades piensen que la persona va a consumir básicamente a la empresa y no tanto a el vehículo. Estos son entonces los distintos tipos de falacias que se emplean comúnmente en los textos argumentativos. Ahora que ya hemos visto las falacias, vamos a pasar a ver cómo se construye la voz del emisor. Pensemos que un texto argumentativo es un texto subjetivo, a diferencia de otros tipos de texto como el expositivo. Entonces va a haber una clara presencia de un emisor, de un enunciador, que es justamente quien está defendiendo su opinión, su punto de vista frente a un tema. ¿Cómo se construye la voz del emisor? Básicamente se va a construir a partir de tres recursos fundamentales. El primero de ellos es el uso de la primera persona. Básicamente a través de pronombres personales en primera persona, como yo, me, y también en las desinencias verbales. Piensen ustedes que las desinencias verbales justamente varían en persona. Entonces piensen que esa desinencia verbal va a estar manifestando esa persona que se está empleando. Por ejemplo, la frase yo opino, piensen que el verbo opino está fuertemente marcado por el pronombre en primera persona yo. Después, justamente ya que estamos con esto de los verbos, otra forma de manifestar o de construir la voz del emisor son los verbos de opinión, ¿no? Los verbos como considero, opino, afirmo. Estos verbos siempre exponen un punto de vista, ¿no? Sí está bueno aclarar que no es necesario sobrecargar un texto argumentativo con el uso excesivo de yo opino, yo creo, ¿sí? Pueden aparecer. La idea tampoco es que sea un texto que radique tanto en el uso de esas formas. Y después también están los subjetivemas, como tercer y último recurso. Los subjetivemas son sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos que expresan la postura del emisor. ¿Sí? Expresan una valoración por parte de ese emisor. No es lo mismo decir
el adjetivo malo que malísimo, ¿no? Malo ya de por sí es una propiedad intrínseca de algo, y ya malísimo entra en otro terreno, en un terreno más de cómo lo ve una persona en particular, ¿sí? Esos entonces serían los subjetivemas. Después está la contracara del emisor, la otra parte necesaria de todo texto argumentativo, que es el destinatario. El destinatario es justamente aquel al que el emisor apela y busca en cierta forma convencer. En todo texto argumentativo hay tres tipos de destinatarios fundamentales, implícitos, ¿sí? Aclaremos eso, no es que están, se ven claramente y están ahí explícitamente. Generalmente están implícitos en la argumentación. El primero de estos tres tipos de destinatarios es el contradestinatario. El contradestinatario es aquel que piensa diferente, ¿no? Que tiene una opinión contraria, por lo que se hace necesario que este emisor básicamente refuerce su argumentación para tratar de convencerlo, ¿no? Después tenemos el paradestinatario. El paradestinatario justamente en este esquema nos quedó en el medio porque es aquel que no tiene una opinión formada o un punto de vista claro respecto a un tema. Entonces es necesario que la argumentación sea eficiente para tratar de convencerlo y persuadirlo. Después tenemos, por último, el prodestinatario, que es aquel que piensa como el emisor, entonces tal vez no es necesario convencerlo, ¿sí? Porque ya comparte su ideología. Pero en este caso el texto funcionaría para reforzar sus creencias y ratificar su propia tesis, ¿no? Porque él ya piensa exactamente igual que el emisor. Bien, ahora que hemos visto todos estos aspectos fundamentales de un texto argumentativo, qué es, su origen, en qué ámbito circula, los recursos argumentativos, la contracara, que son las falacias, la construcción del emisor y de los destinatarios, vamos a ver cómo se escribe, un texto argumentativo, que esta es tal vez la parte más difícil, pero no hay que alarmarse tampoco, ¿no? Las fases para la escritura de todo texto argumentativo básicamente son 4. La primera de ellas es muy importante, en realidad las 4 son importantes, pero esta primera es un paso que no es posible saltearse. La primera etapa entonces es investigar, indagar, explorar, tratar de conocer las distintas posturas sobre ese tema que uno pretende abordar, conocer las posiciones a favor, en contra, cuáles son los argumentos más comunes que se emplean, los contraargumentos también, ¿no? Y conocer en detalle ese tema que uno está planeando abordar en un texto, interiorizarse y documentarse bien al respecto. Una vez que ustedes investigan, tienen que organizar su texto. Ese sería el paso o la fase de planeación. No armar un borrador, un esquema, una red, un punteo para organizar su texto para después tener algo concreto al momento de escribir. Ustedes en esa organización tendrían que pensar cómo presentarían su tema, ¿sí? Cómo es que van a introducir el tema, especificar bien con qué propósito van a escribir ese texto, determinar los argumentos, o mejor dicho, seleccionar aquellos argumentos más fuertes para sustentar su tesis y también, al mismo tiempo, examinar los contraargumentos, ¿no? Explorar qué cuestiones una persona, un lector imaginario les podría refutar, ¿sí? O que podría encontrar como poco convincente, poco sólido, algo entonces que ellos pudieran básicamente deconstruir y que quede en la nada, ¿sí? Entonces ahí ustedes, mientras piensan argumentos, también piensan en qué aspectos se podrían refutar esos argumentos, ¿sí? Eso los va a hacer más sólidos y más convincentes. Les va a dar mayor peso argumentativo. Después, la tercera fase es la fase de escritura. En esa fase ustedes tendrían que tomar todo ese esquema, ese proceso de organización que hicieron en la fase 2 y comenzar a escribir su texto. Lo primero que tienen que hacer es elaborar un párrafo introductorio breve, ¿sí? Puede ser con una alusión a algo cotidiano que sucede, referencia a una película, una serie, una frase, cualquier cosa que sea
que digamos que atraiga al lector, que le genere curiosidad y que les permita a ustedes después presentar la tesis, ¿no? Entonces tiene que ser una introducción que sea atractiva, digamos, que genere interés. Entonces, ustedes con ese párrafo, es como una especie de disparador del texto, ahí van a plantear la tesis, ¿sí? La tesis que van a defender justamente. Después tendrían que comenzar a exponer los argumentos uno a uno, empleando recursos argumentativos, estos recursos que vimos hace algunos momentos, ¿sí? Al mismo tiempo también pueden explorar los contraargumentos, ¿sí? En el sentido de no dejar en evidencia que son argumentos que se pueden refutar, sino más bien ustedes presentar esos contraargumentos y al mismo tiempo refutarlos, ¿sí? Para que las personas vean que eran contraargumentos que en realidad no tenían sustento, ¿sí? Que es más importante los argumentos que ustedes brindan. Y después, y no menos importante, tener en cuenta la construcción del rol del emisor, no perder de vista esto, ¿sí? Que es un texto fuertemente subjetivo. Y también tener en cuenta los destinatarios a los que se está apelando, ¿sí? Y algo también no menos importante es nunca afirmar más de lo que se ha probado, ¿sí? Tampoco dejar, digamos, saltar repentinamente a muchas cosas, sino básicamente aferrarse a aquello que se busca lograr con el texto, ¿sí? No excederse demasiado y puntualizar. El cuarto y último paso es justamente evitar las falacias. Las falacias son, como ya dijimos, recursos argumentativos o estrategias, mejor dicho, argumentativas que se usan mucho, pero no son lo ideal porque son argumentaciones vacías, ¿sí? Entonces la idea es ir por el camino de la buena argumentación y no caer en este uso de palabrería para tratar de evadir la cuestión, ¿sí? Y algo que también podríamos incluir en la última fase o en el último paso es la revisión, cuestión importantísima, ¿sí? Revisar la ortografía, revisar la redacción. Es el momento, digamos, de corregir aquellas cuestiones que durante el proceso de escritura mismo por ahí a uno se le escapan, ¿sí? Esto es muy importante, ortografía, puntuación, redacción, coherencia, ¿sí? Todas aquellas cuestiones y también los aspectos, todo lo que serían aquellas pautas que se les soliciten en la redacción de un texto argumentativo, ¿no? La tipografía, el número de letras, si es justificado o no, carátulas, ¿sí? Todas aquellas cuestiones formales. Las pautas de redacción, ya que estamos hablando de las cuestiones, los aspectos formales de un texto argumentativo. La cuestión de la redacción es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, no solo porque esta materia es lengua, sino porque la forma en la que ustedes escriban puede transmitir de forma eficaz o ineficaz una idea o varias ideas. Entonces, la escritura muchas veces es un obstáculo para entender una idea, una postura, y la idea es que sea claro su texto, ¿sí? Entonces, estas cosas no las pueden dejar de lado cuando vayan a revisar su texto. Segunda cuestión, siempre apéguense al estilo que se les pide, ¿sí? En este caso, o generalmente en todo texto académico, como puede ser un argumentativo, pueden usar la tipografía Times New Roman, Calibri o Arial número 12 siempre. El texto justificado, las sangrías, ¿sí? Las mayúsculas al comienzo de cada párrafo, luego de un punto seguido. Y siempre respeten el lenguaje. Por más que ustedes estén en el terreno de la subjetividad, no deben perder de vista que deben usar un lenguaje académico a la altura de la circunstancia comunicativa, ¿sí? Y debe ser un texto que también evite las cuestiones de los modismos propios de la oralidad. Bueno, chicos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya resultado claro y conciso, y cualquier duda o consulta que les surja al respecto, no duden en escribir por plataforma o por mensajería. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Now it's in the papers, all I seem to see. Must be something underneath. Take two, I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, 'cause when your head's right, you take your
things you like. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new. I feel the hate with this stare.